El libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento en los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos hoy a ir culminando nuestra serie titulada Bendiciones Espirituales. Y hoy vamos a tratar los 3 últimos puntos. Hay algunos más que podríamos hablar, pero yo considero que es suficiente hasta aquí. Hemos aprendido bastante, ¿verdad? ¿A qué se refiere con las bendiciones espirituales? Recordando que son en los lugares celestiales, ¿no? No son esas bendiciones que normalmente pensamos materiales, aunque como hemos recalcado, hemos recordado, estos vienen como añadidura, pero estas bendiciones van mucho más allá, ya que son dadas antes mismo de que fuéramos engendrados, ¿no, verdad? Y quiero hablar ahorita del versículo 9, el versículo 9 del texto que leímos del capítulo 1 de Efesios, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí viene otra gran bendición, y es que nos hizo conocer su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿En qué nos hizo conocer el Señor su voluntad? ¿A qué se refiere el Señor? Mientras yo preparaba este bosquejo, yo me acordaba que hay varios pasajes en la Biblia en la que el Señor revela algo que estaba oculto, algo que estaba tapado. El Señor revela algo parecido. Pasaba con las parábolas. No sé si usted identifica esto. Las parábolas no todos se entendían. Las parábolas estaban ocultos para aquellos que habían decidido rechazar y entendido para, por ejemplo, los discípulos y los que se acercaban a Jesús. Y si en caso no entendían, Jesús les explicaba la parábola. Por ejemplo, la famosa parábola del sembrador. Ahí habla de una semilla, habla de un sembrador que salió a sembrar y menciona 4 tipos de terrenos, ¿no es cierto? Jesús hablando en una metáfora. Yo me imagino que los discípulos quedaron, pues no entendemos. Y de hecho dijeron a Jesús, no conocemos la parábola. Y para revelar el reino de los cielos, Jesús enseña, o sea, descubre aquello que estaba oculto. Entonces, el Señor nos hizo conocer su voluntad, destapando aquello que era oculto. Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona en algunas ocasiones, he aquí os digo un misterio. Él menciona por algunas ocasiones y una de ellas se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. Dice, he aquí os digo un misterio, pero está a punto de revelar el misterio, está a punto de hacernos conocer su voluntad. ¿Está conmigo, hermanos? O sea, Dios nos hizo conocer su voluntad, ¿no? Diciendo, pues ahorita está tapado, pero yo les voy a revelar. No todos dormiremos, dice. Había un misterio. Porque el Señor, porque el apóstol Pablo, hablando tanto para la iglesia de Tesalónica como para la iglesia de Corintios, como para la iglesia de Colosenses también, pues ellos habían perdido un poco la esperanza. Habían creído en Jesús y sabían que Jesús pronto volvería, pero sus seres queridos estaban muriendo.
sus familias estaban muriendo, sus padres se morían. ¿Y dónde está la promesa de que Jesús vuelve? O sea, la gente se muere y Jesús nada que vuelve. El apóstol Pablo entonces aquí revela el misterio, lo oculto saca a la luz y dice, 1 Corintios 15 a partir del versículo 51 al 53. Les voy a leer. Y aquí os digo un misterio que está a punto de revelar. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo? Nos está revelando su voluntad. ¿No? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, cuando yo estaba estudiando ese texto de Efesios 1:9, yo decía, aparte de la palabra de Dios, porque tenemos la palabra de Dios que nos revela toda su voluntad. La voluntad de Dios para el matrimonio, la voluntad de Dios para los gobiernos, para las naciones, la voluntad de Dios para las parejas, para el noviazgo, la voluntad de Dios para todo. O sea, Dios ya nos hizo, ya nos reveló su voluntad. Y ella se encuentra en la palabra, pero profundizándonos en la palabra nos damos cuenta aquí que hay misterios que estaban ocultos que ahora nosotros conocemos. Es por eso que yo considero que la iglesia, que el creyente no tiene miedo a la muerte, porque ya ha sido revelado lo que va a pasar después. ¿Está conmigo, hermanos? Ya Dios nos reveló qué va a pasar. No vamos a estar en el limbo y peor en el purgatorio. Ya se cerró, ya no hay. Bueno, nunca hubo, nunca existió. Nunca, fue eso parte de una tradición equivocada, nada más. Pero nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios primero para nuestros cuerpos. Dice que será así, vuelto al polvo de donde fue creado. El espíritu vuelve a Dios y hablamos de esto. Y cuando Jesús venga por su iglesia, el espíritu y el alma se encontrará con el cuerpo y este ser tripartito, ya no en ese cuerpo de pecado y corruptible, sino que será vestido de un cuerpo inmortal y de incorrupción. ¿Está conmigo? Entonces es un misterio que ya no es misterio, era un misterio. Ahora ha sido revelada. Y como les mencioné, la más grande revelación de su voluntad, ¿en dónde está? Ahí ustedes la tienen en sus manos. Es la palabra del Señor. La más grande revelación la tenemos en la palabra. Una de las características de la Biblia, yo he mencionado esto en algunas ocasiones, pero para recordar, son tres. La palabra es iluminada, ¿se acuerda? Salmo 119, 115, lámpara. Lámpara es a mis pies. Ahora la lámpara está a los pies, no está al horizonte, la lámpara está aquí. O sea, día a día tenemos que buscar la palabra. Día a día, constantemente. La lámpara es para nuestro caminar, es paso a paso, caminando con Cristo, iluminando nuestro caminar. Lámpara está a mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, es ella la que nos guía a caminar. Entonces, la característica de la Biblia es iluminada, pero también es inspirado. La Biblia es un libro lleno de inspiración. Dios utilizó a más de 60 escritores para inspirar la palabra. Pero otra de las características es que es la palabra revelada. Revelada. Es más, hay un libro que se llama Revelado. Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Y no solo Apocalipsis, usted encuentra la revelación en toda la Biblia. Usted ve Daniel, usted lee Daniel, usted lee Ezequiel, usted lee todos esos libros proféticos. Son libros llenos de revelación. Entonces nos hizo conocer su voluntad por medio de ¿qué, queridos? ¿De qué, hermanos? Por medio de la palabra. De la palabra. Es interesante, Salmo 143:10. Yo leí ese texto y aquí hay una palabrita que va a ser muy útil para nosotros. 143, versículo 10 del libro de Salmos. Mire lo que dice, enséñame no dice conocer, porque ya nos ha mostrado.
sino a hacer su voluntad. ¿Está conmigo, hermanos? Mire, enséñame no a conocer, Señor, muéstrame tu voluntad. Y Dios dice, pero yo ya te mandé mi voluntad ya está escrita, mi voluntad ya está plasmada en este libro. Entonces no es conocer la voluntad, es hacer lo que Dios ya nos mandó a hacer. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. No es conocer, no es ayúdame a encontrar tu voluntad porque Dios ya nos hizo conocer, ya está revelada. Repito, está revelada para las relaciones personales, para los matrimonios, está revelada para la iglesia. Tenemos que predicar el evangelio completo, está revelada para los líderes, para los presidentes. Bienaventurada, dice la nación cuyo Dios es el Señor, está revelada para las naciones. Habla de si toda lengua se dobla entre él, yo sanaré sus heridas. No dice eso. Entonces, hay un montón de revelaciones en la Biblia que al hacerla estamos cumpliendo su voluntad. Jesús en Getsemaní, en la agonía que él tenía ahí en esas últimas horas antes de la cruz, él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Se acuerda? Pero que no se haga, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Hazme conocer tu voluntad, aunque el Hijo conocía la voluntad del Padre, él ya sabía, ¿no, verdad? Y en su oración del Getsemaní, a los discípulos que le rogaban a Jesús después de haber hablado con aquella mujer samaritana, les dice, Jesús, debes tener hambre, come. Y Jesús le contesta, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. En la oración del Padre nuestro, el Señor nos manda a hacer, no a conocer, sino dice, hágase, ¿qué cosa, hermanos? Hágase tu voluntad. Entonces aquí la clave no es conocer, no es encontrar como que estuviera oculta todavía su voluntad, sino es hacer aquello que Dios ya nos ha revelado. Jesús dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi padre, y mi madre, perdón. Jesús estaba predicando en una casa, y por ahí le dijeron, tus hermanos y tu madre te buscan. Y Jesús les dice, sí, me buscan. Mirando a los asistentes, a los que estaban ahí en el cuarto, le dice, mi hermano, mi hermana y mi madre son todos aquellos que hacen mi voluntad, haciendo referencia a aquellos que hacen parte de su familia, ¿no? De la familia de Dios. Amén, hermanos, ¿estamos bien con esto? Hacer la voluntad. Hay una pregunta aquí. Yo cuando preparo esos bosquejos, los estudios, yo suelo hacer pregunta, ¿no es cierto? Y yo te pregunto, ¿cómo conocer si lo que yo estoy haciendo es la voluntad de Dios? Para tal o cual cosa, voy a comprar, qué sé yo, voy a comprar una casa, un carro, me voy a ir de viaje y ponemos esto en las manos del Señor. Pero ¿cómo saber si en verdad es de Dios? Ahí viene la pregunta que me hiciste el jueves pasado. ¿Cómo saber si es de Dios o es cuestión mía? ¿O es un sentimiento mío o es una corazonada mía? ¿Cómo saber si es de Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta? Pues Silvanita sí. Y yo les hago nuevamente la misma pregunta. ¿Cómo conocer si es de Dios, hermanos? ¿Difícil? No, yo considero que no es difícil. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros somos templo y habitación del Espíritu Santo, ¿quién está en nosotros? ¿Quién está en nosotros? Es el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Parte de las cosas que nos revela qué es el Espíritu Santo es nuestra guía. Entonces, se supone que si tienes al Espíritu Santo, las decisiones que estás tomando son las decisiones correctas, porque ¿quién está en ti? ¿Quién es? Ahora, tenemos que pensar dos veces y debemos ser sinceros con ciertas cosas.
En realidad necesito esto, en realidad tengo que hacer esto, en realidad está conmigo, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos esta libertad también de tomar decisiones. Hay un famoso salmo, y con eso yo resumo todo lo que les dije. El Salmo 37:4, usted ya conoce de memoria. Dice: deleítate en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando leemos esto, o normalmente declaramos ese texto para actuar o hacer algo que a nosotros nos gusta o queremos, ¿sí o no? El Señor me va a conceder, porque el Salmo 37 dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, aleluya. Pero nos olvidamos de la primera palabrita, deleitarse en Jehová. Primero, antes de que Él te conceda, primero, ¿qué es? Hay una prioridad, hermano, en todo. Es que llevo una vida de relajo y pues Él me va a conceder las peticiones. No, primero es deleitarnos en Dios. No podemos hacer de esta oración una oración egoísta, sino que debe entrar en armonía con la voluntad de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Primero, debo deleitarme, debo confiar en Dios, en su perfecta voluntad. Me deleito en Él, ¿no es cierto? Y si estoy firme en Dios, Él concederá las peticiones de mi corazón. ¿Pero por qué? Porque yo estoy sincronizado con Dios y con quien habita en nosotros y con quien habita en mí. Entonces, ¿cómo saber si nuestras decisiones son las correctas? Pues ahí yo te hago otra pregunta. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es Dios el que realmente has entregado tu vida, tu trabajo, tu familia, tus hijos? En verdad, todo está en las manos de Dios. Las decisiones que tomes serán las correctas, porque quien guía tu vida es el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, el versículo 11 de Efesios capítulo 1. Mucho podríamos hablar de esto, pero vamos a dejarlo por acá, si no, no terminamos la serie. Amén. Así que, ¿cómo saber si es parte del plan divino de Dios? Pues déjate guiar por el Espíritu Santo y ten la certeza de que no estarás ahí metido en la pata ni complicando la vida, ¿no, verdad? Déjate guiar por el Espíritu Santo, hermano. Eso es esencial, ¿no, verdad? Versículo 11 del capítulo 1, vamos ahí. Siguiente bendición, parecido a lo que ya hemos hablado con respecto a la adopción, pero aquí es la herencia, ¿no es cierto? Está relacionado también. Dice: en Él asimismo tuvimos, ¿qué dice, hermanos? En Él asimismo tuvimos herencia. Recordando que todas las bendiciones se dan en Cristo. Todo es en Cristo. Por Él, en el amado, en el Señor, todo es en Cristo. Habiendo sido predestinados, que hablamos de la predestinación, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuevamente aquí recalca lo que ya hemos hablado. Nos hizo conocer su voluntad y todas las cosas las recibimos según el designio de su voluntad. Entonces el siguiente punto es que nos ha dado herencia. Somos herederos. O sea, como hijos, como adoptados, somos herederos. La palabra herencia, transmisión legal de la propiedad luego de la muerte. ¿Ah? Transmisión legal de la propiedad luego de la muerte. Significa también tomar posesión. Tomar posesión. Según el libro de Hebreos, un testamento exige la muerte para que entre en efecto. Es por eso que la muerte de Cristo, o a través de la muerte de Cristo, entra en vigor el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. O sea, para que alguien reciba la herencia, primero debe haber muerte. ¿Se da cuenta, hermano? Cristo muere en la cruz, claro, resucita, está hoy a la diestra del Padre. Ya sabemos esto. Es ahí en donde
entra en vigor el nuevo pacto o el nuevo testamento. Hay un testamento. Y en ese testamento tenemos toda la herencia del cielo. Hebreos 9:16. Hebreos 9:16. Miren lo que dice ahí. Y el 17. Porque donde hay eso. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga, ¿qué cosa? Muerte del testador. Y el 17, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, para que entre en vigencia nuestra herencia, ¿qué debía haber? Muerte. Y Cristo murió para que entre en vigor nuestra herencia. Es interesante, hermanos. Gálatas 4:7, antes de pasar al siguiente punto. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo. Vamos a leer esa traducción. Así que ya no eres esclavo, sino, y hablamos de esto, cuando nos redimió, ¿se acuerda? La palabra redimir es pagar por un precio. Entonces ya no somos esclavos, hijos. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también, ¿qué cosa? Ahí está. Dios te ha hecho, o sea, si no fuéramos hijos, no tuviéramos parte de esta bendición que es la herencia. Entonces, ser heredero, yo considero que se relaciona a lazos familiares, familiares. Y lo mismo se aplica a nuestra relación con el Señor. Cuando nacimos de nuevo por el Espíritu, nos convertimos en hijos adoptivos y como tales, herederos junto con Cristo. Amén. Somos herederos con el Señor. Ahora, 3 puntitos para terminar aquí esta bendición. Hay al menos 3 aspectos con respecto a la herencia. Primero, Romanos 4:12. La herencia. ¿Qué nos compete? ¿Qué hace parte de esta herencia? ¿Qué tenemos en esta herencia? Bueno, aparte de la vida eterna, la salvación y todo lo que usted conoce, pues hay algo material también. Y es grande. Dice el versículo 13 de Romanos 4. Y también 4:13. Eso, el 13. En efecto, está bien, 4:13. A ver, veamos qué dice ahí. No fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se tomó en cuenta como justicia. Herencia, ¿cuál es nuestra herencia, hermanos? El mundo. Mire qué tremendo. Parte de nuestra herencia es el mundo, porque si nosotros compartimos la fe de Abraham, ¿no es cierto? Entonces somos coherederos con Cristo. Nuestra herencia es el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, se tiene que cumplir la promesa en el que reinaremos con Cristo aquí en la tierra. Y en este tiempo del milenio y después del milenio, nosotros gobernaremos con Cristo y nuestra herencia es el mundo. Es el mundo como dice ahí. Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que la habitan. Entonces, si estamos junto con Cristo, si estamos junto con Dios, heredaremos lo que es de Dios. Así que el mundo. Segundo, Salmo 73:25. Salmo 73:25. Estoy solamente aquí resumiendo parte de nuestra herencia. Hay muchas más. Versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es, nuestra herencia es el mismo Dios. Es el mismo Dios para siempre. El gran gozo de nuestra esperanza es que un día veremos y nos deleitaremos en Dios mismo, en el Señor. Y tercero, parte de nuestra herencia es cuerpos redimidos y glorificados. Amén. Cuerpos redimidos y glorificados.
hermanos, redimidos y glorificados. Ese aspecto es crucial, porque si vamos a gobernar y si vamos a disfrutar del mundo y de todo lo que en él hay, no puede haber enfermedad, no puede haber dolor, no puede haber tristeza. Entonces seremos revestidos de cuerpos incorruptibles, de cuerpos que no experimentarán ya muerte, ni dolor, ni enfermedad. Eso es parte de nuestra herencia. El apóstol Pablo habla del día cuando nuestros espíritus serán unidos a nuestros cuerpos para ya no estar desnudos y así vivir por toda la eternidad de la manera en la que Dios nos creó. Ya no estaremos desnudos. Esta sensación que sintió Adán cuando pecó en el Edén es la sensación que experimenta el ser humano hasta hoy. Y es lo que habla el apóstol Pablo. Quiero leer con ustedes 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Amén, hermanos. Estamos aprendiendo un poquito. Mire lo que dice ahí. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando aquí de nuestro cuerpo, tabernáculo, templo, hace referencia a nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios qué tremendo, hermano. Entendiendo ese texto, este cuerpo se va a deshacer, esa casita, esa chocita se va a deshacer, este cuerpito se va de donde fue tomado. Pero tenemos de parte de Dios no una casita ni una chocita, tenemos ¿cómo será ese cuerpo, por Dios? ¿Cómo será este cuerpo? Glorioso, porque habla aquí de un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este cuerpo será revestido de un cuerpo glorioso. Aquí haciendo referencia a un edificio. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Por si acaso, aquí no está hablando de casas en el cielo, está hablando de nuestro cuerpo. ¿Está conmigo, hermanos? Está hablando de nuestro cuerpo. No, tenemos una habitación en el cielo. Bueno, puede hacer referencia a nuestro cuerpo. Pues así seremos hallados, que dice, vestidos y ya no desnudos. Por eso les dije que la condición de Adán en el pecado, en el Edén, es la condición que nosotros experimentamos, porque una persona lejos de Dios está desnudo, y aun cuando aceptamos a Cristo, la condición de pecado aún vive en nosotros y aún nos encontramos desnudos, pero este cuerpo será transformado y ya nos seremos hallados desnudos ante Él. Mire qué tremendo. Amén. Así que parte de esa herencia es el mundo, es Dios mismo y cuerpitos flamantitos de primera, cuerpos glorificados y transformados. Y por último, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 3. Después de todo lo que hablamos, después de todas las bendiciones podríamos hacer un resumen y tal vez podríamos hacer la semana que viene, porque la semana que viene, antes de empezar la siguiente serie, vamos a hacer un culto especial de acción de gracias, de gratitud. Vamos a adorar al Señor y vamos a hacer un resumen así, corridito de estos cinco jueves, ¿no verdad? Después de haber sido escogidos, llamados, adoptados, aceptados, redimidos, perdonados, ¿qué más? Nos hizo conocer su voluntad, herederos. Después de todo eso, finalmente, la gloria, finalmente somos sellados. Y aquí es la clave, hermano, de nuestra enseñanza. La clave de nuestra doctrina, la columna vertebral. Repito, hermano, quédese con esto. Es ese texto que vamos a leer. Es Efesios capítulo 1, versículo 13. Aquí es el resumen de la doctrina de la iglesia. Vamos a leer con atención. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron,
fueron, aquí utiliza la palabra marcados, pero usted tiene la versión sellados, que es lo mismo, con el sello que el Espíritu Santo, pero que es el Espíritu Santo prometido. Aquí está la clave, hermano. Y si usted presta atención, te vas a dar cuenta que quién es, no qué es, sino quién es el sello. Ahí está. Voy a leer mi traducción, que es parecida. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello se da a los creyentes como marca de propiedad de Dios. Dios marca a los creyentes como suyos, porque primero, ¿qué cosa, hermano? Creyeron en el evangelio y lo aceptaron. Entonces, la garantía que nos da Dios es su Espíritu Santo. Es el sello, nos garantiza. Mira lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, un texto importantísimo para poder entender esta bendición. Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer. Dice, voy a leer mi traducción. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué les dije? Es marca de propiedad. Dios conoce. Jesús dijo una vez, las ovejas, yo llamo a mis ovejas y ellas me escuchan porque son mías. ¿Ah? Dice, a pesar de todo, el fundamento de Dios, dice esa traducción, es firme, es sólido y se mantiene firme, pues está sellada con esta inscripción. ¿Cuál? El Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoque el nombre del Señor. El sello, hermano, propiedad de Dios, el Espíritu Santo, es conocido también como depósito, es conocido como arras. La palabra arras, eso vamos a entender más adelantito. El sello de Dios en los corazones de los cristianos, el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo, su derecho sobre nosotros como su propiedad. Somos de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque fuimos ya comprados. Fuimos comprados. Dice, no con oro, ni con plata, ni con dinero, sino con la misma sangre de Cristo. Él nos redimió, Él nos resgató. ¿Se acuerda la redención? Nosotros estábamos en una condición de esclavos, viene el amo, haciendo referencia a Dios, nos rescata, nos paga, me pertenece, yo lo compro, pero no como en la antigüedad para seguir siendo esclavos, sino que ser libres, esclavos. Si vamos a ser esclavos, vamos a ser esclavos de Cristo, que es totalmente diferente. ¿No, verdad? El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo. Permítanme leerles algo, hermano. El Espíritu Santo es dado a los creyentes como una garantía para asegurarnos que nuestra herencia completa como hijos de Dios nos será entregada. Dios dice, yo no soy hombre para que miento, ni hijo de hombre para que me arrepiento. Así que yo les voy a sellar como una garantía de que lo que les prometí les voy a dar. La salvación es un hecho. ¿Está conmigo, hermano? Mire qué maravilloso. El Espíritu Santo nos es dado para confirmarnos que pertenecemos a Dios, quien nos da de su Espíritu, así como nos da el don de la fe, el don de la gracia. Es a través del Espíritu que Dios nos renueva, que Dios nos santifica. Mire, Él produce en nuestros corazones este sentimiento, esta esperanza, este deseo
que son evidencias de que somos aceptados por Dios, adoptados por Él, hijos suyos, llamados por Él, perdonados por Él, redimidos por Él. Por eso tuve que hablar de todas las otras bendiciones para poder llegar al sello, porque necesitábamos haber sido escogidos, ser llamados, ser perdonados, ser redimidos, ser herederos, ser adoptados, conocer su voluntad para que Dios nos selle, nos renueve y nos santifique. Este sello permite que seamos considerados sus hijos adoptivos, que nuestra esperanza es genuina. Y ponga atención con eso, ya voy terminando. Que nuestra recompensa, hermano, que nuestra recompensa y nuestra salvación están garantizadas en Cristo. No por nosotros ni por lo que hagamos, sino nuestra salvación está garantizada. Son las arras que nos garantiza. Es la promesa que nos sella de que somos sus hijos y por ende somos salvos. Porque estamos en el amado, porque estamos en Él. Todas esas promesas son en Cristo. De la misma forma que un sello garantiza un testamento o un contrato. ¿Está conmigo, hermanos? Así como para un contrato se necesita una firma, un sello. Lo que garantiza nuestra eternidad es el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Tengo que leerles, hermano. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21. Y el versículo 22. Ponga atención ahí, hermano. Mire lo que dice. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también, mire ahí, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las, ¿qué dice? La palabra arras es garantía, es certeza. Las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió. ¿Y qué dice ese texto? Nos ha sellado y nos ha dado la, ¿qué cosa? Prenda del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, también es la garantía, ¿no es cierto? De lo que Él nos prometió, un día nos va a dar. Nos va a dar. Mire qué tremendo. Efesios 4, ahí mismo, segunda de Corintios 5:5. Segunda de Corintios 5:5. ¿Qué dice ahí? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, o la garantía del Espíritu. La Nueva Traducción Viviente, como garantía, nos ha dado de su Espíritu Santo. Así que quiero resumir esto, hermanos. Resumiendo todo esto, ¿cuándo es sellado un creyente con el Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿En qué momento se da? Y ustedes estuvieron atentos con la lectura que les dije que es importantísima de Efesios 1:13. Vamos a poner Efesios 1:13 nuevamente. Perfectamente. Ahí está la respuesta. ¿Cuándo un creyente es sellado con el Espíritu Santo? Bueno, Efesios 1:3 dice, el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados. Entonces está la clave aquí. Primero, es necesario ¿qué cosa? Oír, escuchar, y no solo eso, creer en la palabra. Creer en la palabra de verdad. Esa traducción está mejor. Primero oyeron la palabra de verdad, que es el evangelio, y segundo creyeron en el evangelio. Como resultado fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire qué bendición, hermano. Qué hermoso que es recibir el sello de Dios cuando nosotros oímos y creemos en la palabra.
Entonces, para terminar, ¿usted identifica la palabra bautismo del Espíritu Santo? Llenura del Espíritu Santo y ahora sello del Espíritu Santo. Identifiquen esas palabras. Llenura, es bautismo del Espíritu Santo y sello del Espíritu Santo. ¿Cuál es la distinción? El bautismo del Espíritu Santo se da en el momento de la conversión. En ese momento somos bautizados en Cristo. La llenura del Espíritu Santo, al contrario de lo que muchos creen, ¿no es cierto? No es una declaración, hermanos. No sé si usted ha escuchado, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Ha escuchado esa? Está equivocado. Está equivocado. No es una declaración, es una acción. La llenura es obediencia. Cuanto más obedezco a Dios, más lleno soy del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es una imposición. Sé lleno del Espíritu Santo. A ver, no, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Tal vez puede ser en la conversión, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en Cristo. Recibe a Cristo en el nombre de Jesús, está bien, pero la llenura se da en la obediencia. Cuanto más obedecemos, cuanto más estamos cerca, pegados a la vid, cuanto más nos rendimos a Él, más llenos somos de su Espíritu. Vaya al libro de Hechos, estudie el libro de Hechos, lea el libro de Hechos, deleítese ahí y dése cuenta cuando eran llenos. Cuanto más se rendían a Dios, más llenos eran de Él. Más llenos eran de Él. Entonces no es una declaración ni una confesión y recíbelo. No, la llenura es obediencia. Y el sello, ¿cuándo se da el sello? Bueno, el sello del Espíritu Santo lo tenemos como una arra, como una garantía que nos convence constantemente que lo que Dios nos prometió, Él nos va a dar. Bautismo, conversión, llenura, obediencia y sello es la garantía del Espíritu Santo, que lo que Dios nos ha prometido, Él nos va a dar. Eso significa que llegaremos a nuestro destino final. ¿Se acuerda la nave? ¿Se acuerda la nave que sube? Cuando yo hablaba de escogidos y predestinados, la nave que va al cielo, ¿no es verdad? Entre los escogidos son aquellos que permanecen o permanecen dentro de la nave, cuyo capitán, el que maneja la nave es Cristo. Si estamos en Cristo, estamos en la nave y la predestinación es nuestro destino final. O sea, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Martín se está preguntando, ¿y cuál es la manifestación del Espíritu Santo? Si yo te digo, si el bautismo es la conversión, la llenura es la obediencia, el sello es la garantía de lo que Él nos prometió, nos va a dar, ¿cuál será la manifestación? ¿Cuál será la manifestación del Espíritu Santo? Bueno, puede ser los dones, pero yo considero que la manifestación del Espíritu Santo es nuestra actitud. Es nuestra actitud. Si tienes el Espíritu Santo, hermano, vas a ser luz, vas a hacer notar que tienes a Dios. ¿Está conmigo en la manifestación? Ahora tenemos también el bautismo de dones, ¿no es cierto? Que esa es otra cosa. Hace parte de las manifestaciones, pero yo considero que la esencia de las manifestaciones del Espíritu Santo es cómo nos llevamos, nos presentamos al mundo, siendo luz, ¿no es cierto? Presentando. En lenguas, eso es un don. Ese es un don del Espíritu Santo. Ese es un don. Así como el ser humano nace con dones naturales. Todos tienen un don. Estoy seguro que seguro haces algo mejor que alguien. Es un don. Es un don. Hay muchos futbolistas, pero solo hay un Messi, hay un Ronaldinho que ya nacieron con este don. ¿No es verdad? Uno se puede preparar para jugar bien al fútbol, pero hay quienes nacen con el don. O sea, son dotados. Son dotados para cantar, para, qué sé yo, para bailar, para tocar. Son dones naturales. En la conversión,
Dios también imparte dones espirituales y no solamente dones de lengua, de profecía, no, dones de servicio, dones de ministerio, dones de predicación, dones de ayuda, dones de... Hay muchos dones, ¿no es cierto? Y a veces pensamos en dones espirituales, pues si no hablo en lenguas, pues no tengo el don de Dios. No tienes dones. No necesariamente tienes que hablar en lenguas o hablar en profecías para tener un don. Tienes un don, tal vez sea un don de ayuda al prójimo, de ir al necesitado, un don de servicio, un don de, qué sé yo, hay muchos dones, hay muchos dones. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.